ahora sí, perfecto. Si no me equivoco, estoy grabando. Ah, ahí está Julieta. Bueno, gracias Julieta. Buenísimo. Bueno, Saludos. chao, gracias. Bueno, me decían que ven el Power perfectamente, entonces, bueno, primero vamos a hacer un breve, pero muy breve, una síntesis de lo que vimos la clase pasada, así podemos engancharlo, ¿sí? Ya estamos en la unidad 3, la clase pasada arrancamos viendo la actividad física, la educación física de manera global, ¿sí? Y sobre todo entender a la actividad física desde una perspectiva de derechos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como hemos insistido mucho en la clase pasada, la actividad física te asegura el acceso a una mejor calidad de vida y por lo tanto, como un medio fundamental para poder vivir mejor, debe ser entendida fundamentalmente como un derecho. Es decir, el ejercicio físico desde un punto de vista sociológico, no es ni más ni menos que el ejercicio de un derecho. Así debe entenderse. Ahora bien, como todo derecho, no hace falta con proclamarse como derecho, no quiere decir que sea efectivo. Ese derecho debe conquistarse. ¿Sí? En el caso de la actividad física, vimos la clase pasada que la adquisición de un hábito es la que le permite a la ciudadanía poder conquistar de alguna manera ese derecho. Ahora bien, la adquisición de un hábito no es espontánea ni natural. No nacemos con un hábito, con una predisposición hacia la actividad física. Y por lo tanto, allí es donde interviene la educación. ¿Sí? Allí es donde la actividad física se transforma en educación física. La clase pasada lo que nosotros diferenciamos primero es la educación desde un punto de vista informal, no formal y formal. ¿Sí? Cuando hablamos de educación en sentido estricto, nos solemos referir al sistema educativo propiamente dicho, sobre todo a los tres primeros niveles, al nivel inicial, al nivel primario y al nivel secundario. Ese dispositivo educativo tiene alrededor de 15 años entre el nivel inicial y el egreso del nivel secundario para lograr el objetivo de generar en los niños, las niñas, hábitos de educación física que le permitan practicar ese derecho a lo largo de su vida de manera sistemática. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, la responsabilidad del Estado no termina cuando ese chico o chica egresa del nivel secundario, cumple 18 años, se supone que ya adquirió el hábito hacia la actividad física y entonces el Estado, listo, se terminó, se lava las manos. No, el Estado debe también ofrecer condiciones materiales y espaciales para que una vez que se egresa del sistema educativo, el derecho a la actividad física pueda ejercerse de manera sistemática a lo largo de toda la vida, en la adultez e incluso en la ancianidad, independientemente de la clase social, el género y demás. ¿Sí? ¿Y por qué le interesa tanto a un Estado que la actividad física sea reconocida como derecho? Bueno, primero, lo que dijimos antes, dijimos, la actividad física es fundamentalmente el acceso a una mejor calidad de vida, ¿sí? Podríamos decir en términos más profundos, hace a la felicidad de un pueblo el ejercicio de la actividad física sistemática. Pero también es muy importante en términos biopolíticos. ¿Qué quiere decir esto? Que, decíamos, una población más entrenada es una población más sana. Una población más sana hace que se reduzcan enormemente los gastos que la sociedad tiene que invertir en salud pública. ¿Sí? Al mismo tiempo, un cuerpo más sano, un cuerpo más entrenado, produce más y se fatiga menos. Es decir, desde un punto de vista capitalista, produce más plusvalía, genera más plusvalía. Pero además, decíamos, el deporte es un poderoso instrumento de
contención y de cohesión social. ¿Qué quiere decir esto? Que el deporte al mismo tiempo hace que esas personas que están excluidas, ¿sí? No se caigan del mapa, decíamos, porque el deporte contiene y a la vez el deporte genera lazos de pertenencia, lazos de comunitarios muy, muy fuertes, a nivel barrial, a nivel nacional, a nivel provincial, ¿sí? Por ejemplo, pensemos nosotros acá en nuestra provincia de Río Negro, cuando vemos a una persona con una campera de Río Negro, con una remera de Río Negro, con un pantalón con la bandera de Río Negro, seguramente decimos, esa persona eh, participó de alguna competición representando a nuestra provincia, ¿sí? Asociamos directamente la indumentaria de Río Negro con la práctica de algún deporte, el ejercicio de alguna actividad física, ¿sí? Y ni hablar, pensándolo a nivel nacional, lo que ocurre con los mundiales, que es uno de los principales promotores, instancias promotoras del amor a la nacionalidad, al patriotismo, ¿sí? El momento en el que todos sacamos la bandera a la ventana, al balcón y demás. Es decir, el deporte, la actividad física, genera todos estos subproductos positivos para una sociedad que hacen que el Estado esté interesado en promover la actividad física. Ahora bien, también lo que vimos en la clase pasada es que el acceso a ese derecho, que es la actividad física, se encuentra muy condicionado por esos mismos factores económicos, sociales y culturales que se supone contribuye a solucionar. Esto hace que no todos tengamos las mismas posibilidades de ejercer ese derecho y por lo tanto, si un derecho no es ejercido de manera igualitaria por todos y todas, entonces más que un derecho muchas veces se transforma en un ¿qué? En un privilegio, ¿sí? La condición para que un derecho sea un derecho es que todos podamos acceder a él y de manera igualitaria, ¿sí? Pero si hay factores que intervienen para que ese derecho esté condicionado, ¿sí? Y que no podamos acceder a él de manera igualitaria, entonces ese derecho muchas veces se transforma en un privilegio porque solo unos pocos de la sociedad pueden acceder a él, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son esos factores que vimos en la clase pasada y que en realidad venimos viendo a lo largo de toda la cursada? Porque intervienen no solamente en el ámbito deportivo, de la actividad física, sino en todos los ámbitos de la sociedad, porque son los factores de desigualdad que estructuran a la sociedad. Bueno, en primer lugar, el factor de clase, el factor económico, es decir, el deporte, como toda actividad en una sociedad capitalista, se encuentra mercantilizada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que se transforma en un producto a consumir. Y como todo producto a consumir, tiene un precio. Y como todo precio, es privativo de quienes no pueden pagarlo. Si yo no tengo el dinero para poder pagar el alquiler del gimnasio, para poder comprarme la indumentaria, para poder pagar la cuota del club, el alquiler de la canchita, para comprarme la paleta, las pelotas, es decir, si no tengo el dinero para adquirir el estatus que me permita practicar actividad física, no voy a poder hacerlo o no voy a poder hacerlo en las condiciones que exige esa actividad, ese deporte y demás. Pero además decíamos, es fundamental el tiempo para poder practicar actividad física. Y el tiempo de ocio que uno tiene para dedicarle a eso está íntimamente relacionado con la cantidad de horas que trabaja. Y si uno no llega a fin de mes y tiene que trabajar doble turno, tiene que tener 2, 3, 4 trabajos para poder llegar a fin de mes, lógicamente no va a tener tiempo de ocio. Pero al mismo tiempo, decíamos, no solamente el ocio interviene en términos cuantitativos, es decir, qué cantidad de tiempo de ocio tengo,
sino también en Profe, términos cualitativos, en el sentido de la concepción del ocio. Perdón, Angelina, ¿querías decir algo? sí, no, el Power, profe, ¿se le quedó o no estás usando el Power para sostener lo que decís? No, porque esto es un repaso de la clase pasada, en realidad. Ah, bien, bien, bien. No, Por eso era, eso profe. el Power es de la clase, de los temas de esta clase, por eso todavía no avanzamos en él, ¿sí? Todo lo que estoy diciendo es lo que Ah, vimos buenísimo, gracias, la profe. clase pasada. Eh, Decíamos entonces que, ¿se acuerdan que en la clase pasada veíamos esto de cómo se impone el dualismo mente-cuerpo en la sociedad occidental, que hace que se le dé mucha más valoración a las actividades de tipo intelectual, en las que no es necesario poner el cuerpo en actividad, y en contraposición, aquellas actividades que más se necesitan de esfuerzo físico son menos valoradas y menos reconocidas en términos también de salario, de remuneración, ¿sí? Esto hace entonces que las personas que se dedican a ese tipo de actividad no solo tengan que trabajar más tiempo para poder llegar a fin de mes, sino que además el poco tiempo que les quedaría para poder practicar deporte, actividad física, quieren tenerlo para poder descansar su cuerpo. ¿Por qué? Porque lo estuvieron utilizando, lo estuvieron exponiendo durante todas las horas de trabajo. En cambio, aquellas personas que se dedican a trabajos, por ejemplo, de oficina, trabajos en los que tenés que estar sentado la mayor parte del tiempo, o no sentado, pero digamos que no tenés que hacer esfuerzo físico, sino más bien intelectual y demás, eh, su tiempo de ocio quieren poner el cuerpo en movimiento, pasa lo contrario. ¿Sí? Estuve sentado todo el día en la oficina, cuando tengo tiempo libre, ¿qué hago? Y bueno, salgo a correr, andar en bicicleta, pongo el cuerpo en movimiento. ¿Sí? Esto hace entonces que el factor de clase, de las desigualdades económicas, sean fundamentales en términos de condicionar a gran parte de la población para dejarlas afuera de ese derecho que es el ejercicio físico. O no afuera totalmente, pero sin limitar enormemente sus posibilidades relacionadas con otras clases sociales. Pero decíamos que no solamente el tema de clase interviene, ¿sí? También intervienen factores culturales, que algunos son inmateriales, pero que sin embargo operan como barreras que impiden o condicionan también el acceso a la actividad física. Decíamos, bueno, fundamentalmente las barreras de género, ¿no? Que en una sociedad patriarcal limitan enormemente el acceso a la actividad física a determinados géneros que no se inscriben dentro de ese universo de la masculinidad hegemónica que históricamente se ha considerado dueña del ámbito deportivo y de la actividad física en general. ¿Sí? Y por el otro lado, también factores culturales, pero asociados a la cuestión de la raza, de la etnia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque veíamos que la actividad física en nuestra sociedad occidental está excesivamente limitada a deportes de origen europeo, estandarizados, y que no reconocen la diversidad cultural de actividad física y de deporte que pueden aportar otros pueblos, otras etnias, otras culturas. ¿Sí? Y esto significa una violencia simbólica muy fuerte hacia esas culturas que se ven impelidas, imposibilitadas muchas veces de practicar el juego, el deporte de su etnia para poder adaptarse a la de la cultura predominante, ¿no? Bueno, y por último, el tema de la discapacidad, que también venimos viendo desde el principio de año, ¿sí? Toda actividad física hegemónica plantea siempre la idea de cuerpo apropiado para practicarla, ¿sí? Y por ende, por contraposición, deja fuera a esos cuerpos considerados inapropiados para realizarla. Y acá también interviene lo que veíamos también en la clase pasada, que era el tema de la trampa del cuidado. ¿Sí? Muchas veces se deja fuera a personas por su género, por su discapacidad o por algún otro factor, bajo la excusa de que en realidad se las está cuidando, ¿sí? Porque se podrían lastimar si
llevan a cabo esa práctica. Bueno, en realidad, esto ocurre porque se considera muchas veces de manera errónea la discapacidad en términos de imposibilidad, en lugar de considerarla en términos de limitación, ¿sí? Una discapacidad puede limitarte para hacer determinada actividad, pero no te imposibilita. En todo caso, la actividad se debe adaptar a esa limitación para poder subsanarla, y no al revés, ¿sí? No es que los cuerpos se tienen que adaptar a las actividades, sino que las actividades deben adaptarse a todos los cuerpos, ¿sí? Para que esa actividad sea inclusiva y sea significativa en términos pedagógicos, sobre todo, ¿no? Bueno, en definitiva, para cerrar este pequeño resumen que hicimos de la clase pasada, la actividad física es un derecho, pero ese derecho se encuentra cercenado, limitado, condicionado, fundamentalmente por estos 4 factores, que son el factor de clase social, el factor de género, el factor de raza, de etnia y el factor de discapacidad, que hacen que muchas veces ese derecho se termine transformando en un privilegio de algunos pocos, ¿sí? Pero a la vez a estos 4 factores no hay que considerarlos de manera aislada. Nosotros los separamos porque así es más fácil explicarlos, ¿sí? Y es más fácil entenderlos en términos analíticos. Pero tanto la raza como la clase social, ¿sí? El tema de la discapacidad y de la cultura, en una sociedad suelen actuar de manera conjunta, suelen verse imbricadas y por lo tanto hay que abordarlas desde una perspectiva en la cual insistimos mucho a lo largo de la materia, que es el tema de la interseccionalidad, ¿sí? ¿Sí? Es decir, entender cómo estas desigualdades se entrecruzan y se refuerzan entre sí, ¿sí? Bueno, hasta acá el repaso de la clase anterior. ¿Por qué es necesario hacer este repaso? Porque ahora lo que vamos a ver en esta clase es qué ocurre con todos esos factores que condicionan la actividad física en el actual contexto de pandemia que condiciona todavía más el ejercicio, ¿sí? Por un lado, lo que vemos, y ahora sí vamos a avanzar en el Power. A ver. Ahí está. ¿Vieron que cambió, no? La diapositiva. Sí, profe, sí. Fíjense que a partir del 20 y pico de marzo, cuando nos asombramos ante el inicio de las cuarentenas estrictas en diferentes países y empezamos a tomar muy en serio esto que era una noticia que iba y venía, que era lo del COVID, ¿sí? Lo que ocurrió fue que el deporte, la actividad física, a partir de allí, adquirieron una centralidad inédita en la historia del rubro, ¿sí? Yo no, estoy convencido que nunca en la historia la actividad física ocupó una centralidad tal en la opinión pública. Y esto se debe, en primer lugar, a que obviamente los medios de comunicación, de difusión de hoy en día no son los de otras épocas y por lo tanto se puede difundir mucho más un determinado tema, un determinado noticia. Ahora, ¿por qué se difundió tanto la actividad física? Bueno, porque fue considerada un arma central en la lucha contra el COVID-19 junto con el distanciamiento social, ¿sí? Al menos hasta que no se tenga la vacuna. Como es una enfermedad, una epidemia que no tiene vacuna, hay que buscar otro tipo de armas, digamos, naturales para poder combatirlo. Y una de las principales es la actividad física, en realidad es un arma para combatir cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Como ustedes ya saben y venimos viendo a lo largo de la materia. En primer lugar, porque el entrenamiento, la actividad física, afianza el sistema inmunológico de manera tal de que las defensas, al estar altas,
los niveles de contagio son menores, las posibilidades de contagiarse de una persona entrenada son menores, ¿sí? Esto se explica muy bien en el video que yo les propuse que vean de la Fundación Favaloro, ¿sí? Donde está este doctor que explica en términos mucho más técnicos y científicos de lo que lo estoy haciendo yo, cómo la actividad física no solo disminuye las posibilidades de contagio, sino que disminuye también las posibilidades de riesgo una vez que te contagias, ¿sí? Es decir, los cuerpos entrenados pueden enfrentar mejor las condiciones de la enfermedad que los cuerpos sedentarios. Esto está claro. De hecho, esto hace que muchas veces esa edad que se utiliza como parámetro para nombrar a las personas de riesgo, es decir, todas las personas de 60 años, a partir de los 60 años son factores de riesgo, termina siendo bastante relativa porque no es lo mismo una persona de 60 años entrenada en condiciones físicas aptas que una persona de 50 años sedentaria, por ejemplo. ¿Sí? Y la primera sería considerada factor de riesgo y la segunda no. ¿Se entiende? En definitiva, vimos a través de la televisión, en los noticieros, en los diarios, todo el tiempo esta imposición, este discurso de imposición de que hay que hacer actividad física para poder cuidarnos del coronavirus. Fíjense acá, yo tomé algunas, ¿no? Algunos titulares. Aseguran que el ejercicio físico puede ser clave para evitar contagios. El ejercicio físico imprescindible frente a la lucha contra el COVID. El ejercicio físico, una herramienta contra el COVID-19. El ejercicio físico se interpone entre el hospital y tú. Fíjense qué fuerte este titular, ¿no? Entre el hospital y vos se interpone el ejercicio físico, es decir, que si vos estás entrenado, vas a tener muchas menos chances de tener que internarte para poder combatir el coronavirus, ¿sí? Es decir, ha adquirido una centralidad muy significativa y, como decía antes, como nunca en la historia se ha visto el tema de la actividad física. Ahora bien, al mismo tiempo que se revalorizó la actividad física como principal herramienta para enfrentar el COVID-19, lo que vimos fue que fueron limitando enormemente las posibilidades de practicarla debido a, lógicamente, las medidas sanitarias. Es decir, en un primer momento no podíamos salir de casa, pero al mismo tiempo teníamos que hacer más actividad física que nunca. Es decir, teníamos más limitadas que nunca las posibilidades de practicar la actividad física a medida que nos recomendaban más que nunca hacerlo, ¿sí? Esta paradoja, esta contradicción, se vio reflejada en esta campaña que en todos los países del mundo se llevó a cabo, que fue la campaña Yo entreno en casa, con el hashtag Yo entreno en casa, que también se difundió por medio de comunicación, por noticiero, incluso por parte de organismos oficiales, de los gobiernos, ¿sí? Que decían, bueno, dedicale una horita por día, lo que sea, a entrenar en casa y te daban, digamos, tutoriales, videos, consejos para poder entrenar en casa. Ahora bien, ¿en qué casa se está pensando, no? Cuando se dice yo entreno en casa, así de manera abstracta, se da por supuesto que todos tenemos las mismas condiciones en nuestro hogar para poder practicar actividad física. Sin embargo, la forma y las posibilidades de practicar actividad física en casa están íntimamente relacionadas con las condiciones de ese hogar, ¿no? Algo que parece lógico, pero que sin embargo parece que estas personas que hacían esta campaña no se lo planteaban, ¿sí? Es decir, ¿qué espacio tengo yo en mi hogar? ¿Cuántos metros cuadrados tengo para poder llevar a cabo esos ejercicios? ¿Sí? Y a la vez, ¿cuántos metros cuadrados y cuántas personas viven? Una de las problemáticas más importantes que se ha visto en este contexto de pandemia, que ha emergido en este contexto de pandemia, es el tema de hacinamiento en el que se encuentran muchas familias que tienen que convivir unos 8, 10, 12 integrantes en una casita muy chiquita,
¿sí? Entonces, ¿cómo se pretende que se haga actividad física en esas condiciones, ¿no? Por otro lado, algunos videos que decían, bueno, este es un ejercicio que vos podés hacer en tu patio. Bueno, todas las viviendas tienen patio y todos los patios tienen las mismas condiciones, la misma extensión, ¿sí? La actividad física al aire libre sería lo ideal en este contexto, ¿no? Ahora bien, ¿tengo patio yo para poder practicar actividad física en mi casa? Recordemos que esto lo estamos nombrando en ese primer momento en el que ni siquiera se podía salir de casa, ¿sí? En esa instancia de confinamiento total, que duró, no me acuerdo bien, un mes, 2 meses, que solamente podíamos salir a hacer compras. Por otro lado, tiene que ver con los accesorios, ¿sí? Mientras veíamos que algunas personas se armaban su propio gimnasio en su casa, iban al supermercado y se compraban todos los accesorios para poder tener su colchoneta, su mancuerna, incluso su cinta de caminar, su bicicleta fija, etc. Otras personas, lógicamente, no están en condiciones económicas para poder tener todos esos accesorios. Y por último, un tema que ha atravesado todas las dimensiones y que ha dejado al descubierto una desigualdad fundamental en nuestra sociedad, que es la desigualdad digital. El tema de si todas las casas tienen un buen acceso a Internet para poder acceder a tutoriales, entrenamientos, aplicaciones y demás que te permiten guiar la actividad física en tu hogar. Bueno, todas estas cuestiones lo que dejan al descubierto es que no se tiene en Lo que si no, cuenta, perdón, ¿sí? perdón, que Sí. tampoco, ponele, si no tienen internet, tampoco se sabe si cuentan con los dispositivos para utilizar también internet. Pues en muchas casas, ponele, yo conozco familias que están utilizando un mismo celular para hacer las tareas de todos los nenes y todo. Claro, exactamente. Bueno, en esas condiciones, imagínense que tienen un solo dispositivo para las actividades escolares y laborales de toda la familia. Imagínense si además van a poder utilizar ese objetivo para descargarse alguna aplicación o algo para hacer actividad física, es decir, limita muchísimo más. Eh, bueno, si hay algo que teníamos todos, independientemente de nuestra clase social y demás, en menor o mayor medida, algo que teníamos al principio era tiempo, ¿sí? Porque el confinamiento hizo que, digamos, nuestras jornadas laborales o directamente entren en pausa o disminuyan enormemente a través del trabajo de home office y demás. Obviamente los que podían hacerlo, los que no, tuvieron que tratar de rebuscársela igual, pero había a la vez un control muy estricto en los espacios públicos como para poder practicar otra. Entonces, había tiempo para poder hacer actividad física. Ahora, que haya tiempo no quiere decir necesariamente que ese tiempo se traduzca en rutinas de ejercicio físico. Y eso es lo que trabaja el primer texto que yo les propuse que lean, que es el de Nuria Puig, que es el que asocia el ejercicio físico a la gestión de la vida, la gestión de los modos de vida. Lo que dice ella es que nuestro comportamiento hacia la actividad física, más que una cuestión de tiempo, es una cuestión de capacidad de gestión y previsión del modo de vida. ¿Sí? Esto lo hablábamos en la introducción el viernes pasado. Decíamos, así como uno tiene rutinas, y lo hablábamos hoy también, así como uno tiene rutinas laborales, rutinas de estudio, también tiene rutinas de ocio, que suelen ser rutinas de actividad física. Decíamos, bueno, lunes, miércoles y viernes practico mi deporte favorito. El martes y el jueves aprovecho para ir al gimnasio, ¿sí? El fin de semana salgo a caminar o a trotar con mis amigos, mis amigas. Es decir, el deporte, la actividad física, te organiza la vida, ¿sí? Pero lo que provocó la pandemia fue un cambio radical en el modo de vida, ¿sí? Y en la existencia de unos ritmos regulares dentro de los que fuera posible hacer encajar la actividad física. Es decir, la jornada laboral cambió totalmente
el tiempo dedicado a las actividades sociales y demás, y por lo tanto esa desorganización en la vida hizo que yo tenga más tiempo, pero que a la vez tenga menos posibilidades de gestionarlo, ¿sí? Ella trata de comprobar esta hipótesis con una serie de estudios, de encuestas, en las que se ilustra que las personas que trabajan muchas veces suelen tener más hábitos de actividad física, le dedican mayor tiempo de actividad física a las personas que están desempleadas. Lo cual sorprende porque uno dice, bueno, una persona que no tiene trabajo tiene más tiempo para poder practicar actividad física. Una persona que trabaja tiene menos tiempo. Pero lo que dice ella no es una cuestión de tiempo, porque la situación de desempleo, sobre todo si anteriormente se tuvo empleo, lo que significa es incertidumbre, angustia, preocupación. Se tiene tiempo, pero en realidad ese tiempo es un tiempo incierto, ¿sí? Que no te permite prever, organizar el futuro, ¿sí? Y esa ociosidad no se interpreta como descanso, como distracción, sino que se interpreta como sufrimiento, como castigo, porque es una ociosidad ante un escenario de incertidumbre. Bueno, ese escenario de incertidumbre que tienen las personas desempleadas cuando se quedan sin trabajo y buscan un empleo, es el que de alguna manera tuvimos todos y todas, sobre todo al comienzo de la pandemia, que no sabíamos qué iba a pasar con esto, ¿sí? No sabíamos cuándo iba a terminar, cuándo íbamos a poder salir de nuestras casas, íbamos a poder volver al trabajo, al estudio y demás. Y esa incertidumbre dificulta muchísimo la posibilidad de organizarme y decir, bueno, voy a hacer actividad física tal y tal día, ¿sí? Bueno, todo esto que estamos analizando tiene que ver con ese primer momento, sobre todo de confinamiento total, ¿sí? En el que esa cuarentena estricta en la que prácticamente no podemos salir de casa más que para ir a aprovisionarnos, ¿no? De a poco empezaron algunas aperturas, algunas flexibilizaciones, ¿sí? Que hicieron que sobre todo las personas que tenían muchas ganas de salir a hacer actividad física, salgan de repente como nunca, ¿sí? Y ocurra esto, que es algo que se vio en muchos noticieros, ¿no? Algo inédito en la historia, de que se amontonaba gente en parques haciendo actividad física a cualquier hora, a la madrugada, ¿sí? En algunos casos porque ese era el único horario que se permitía hacer actividad física. Pero esto qué hace, que algo que se suponía es para poder combatir el virus, termina siendo un factor que potencia el contagio, porque todas las personas amontonadas, lógicamente, se exponen y sin barbijo, se exponen al riesgo de contagio. Entonces, esto planteó muchas dudas y generó más incertidumbre todavía en la cuestión de cómo iba a venir el tema de la nueva normalidad. Y esto de qué es la nueva normalidad también puso en cuestión el acceso y la utilización del espacio público, ¿sí? Como medio en el cual uno lleva a cabo actividad física y deporte. En primer lugar, una sociedad, esto es lo que plantea Raúl Sánchez García, planifica las ciudades no teniendo en cuenta criterios deportivos, de actividad física y mucho menos lúdicos. Por lo general, esos espacios dedicados a la actividad física terminan siendo los espacios que sobran de la ciudad, ¿no? Como diciendo, bueno, ahí nos quedó un baldío, ¿sí? Un territorio en el que no se llevó a cabo ninguna construcción, ningún barrio, ningún comercio, bueno, lo hacemos plaza o lo hacemos, ¿sí? Es decir, opera como por descarte la urbanización en cuanto a espacios dedicados a la actividad física. Y lo que plantea Raúl Sánchez García en este texto es que en esta primera instancia en la que se
terminó esa cuarentena estricta, lo que vimos fue una utilización lúdica del espacio público, sobre todo por parte de las niñas, ¿sí? Él dice, las calles en una ciudad están diseñadas como lugares de paso para llegar a otros sitios, al trabajo, a comprar. No podía darse una transformación mágica durante la pandemia por decreto de lugares de paso a lugares para disfrute generalizado del paseante ocioso. Al estar los parques cerrados, los adultos con menores tuvieron que improvisar y reutilizar de forma oportunista, como zonas lúdicas, zonas urbanas no pensadas originalmente para el juego. Las niñas redescubren las ciudades de lo lúdico, utilizan zonas no pensadas, diseñadas para esos usos. ¿Podría ayudar esta crisis para mejorar el diseño lúdico de la ciudad una vez que lleguemos a la llamada nueva normalidad? Bueno, lo que se plantea acá es que justamente lo que decíamos antes, las ciudades están pensadas como lugares sobre todo de circulación de personas, de circulación de mercancías. Todos los elementos que interrumpan la circulación son considerados perturbadores para el orden social y por lo tanto suelen ser condenados, castigados, marginados. Pensemos, por ejemplo, en un piquete, ¿sí? Como un medio de protesta por medio del cual se interrumpe la circulación de una determinada calle, de una determinada ruta. Bueno, el piquete termina siendo efectivo, ¿por qué? Porque es un escándalo para la sociedad que algo se interponga en la circulación de bienes y de mercancías, ¿sí? Y ahora pensemos, por ejemplo, cuando unos chicos están jugando en la calle a la pelota o jugando lo que sea a la pelota y un auto no puede pasar porque están los chicos jugando. Ese adulto reacciona con la misma, muchas veces con la misma violencia, ¿no? Ante la utilización de ese espacio público de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque es un espacio de paso, no solo en las calles, incluso en las veredas o en la misma costanera, ¿no? Cuando hay chicos en bicicleta o patinando y los adultos que pasan dicen, oh, cómo rompen, váyanse a jugar a otro lado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los espacios públicos están pensados como espacio de circulación y no como espacio de recreación y de disfrute, ¿sí? Y por lo tanto, esto hace que los niños, las niñas, tengan que rebuscársela, ¿sí? Para convertir un espacio de circulación en un espacio de juego, de disfrute. Esto es lo que el autor llama la reutilización o el redescubrimiento lúdico del espacio urbano y que de alguna manera pone en cuestión la necesidad de pensar mayores espacios para la actividad física y para la recreación de las niñas, ¿sí? Pone en cuestión la necesidad de legislar hacia entornos urbanos en los que lo lúdico tuviera una especial protección, lo que implicaría además una reordenación, un diseño distinto de la ciudad. La utilización deportiva del espacio público en las ciudades, en las cuales cobran gran importancia las actividades de recorrido, como correr o ir en bicicleta, pero también zonas de práctica estáticas que han surgido últimamente, como por ejemplo las barras de calistenia y demás. Es decir, pasar de un mero enfoque utilitario y adultocéntrico sobre el deporte vinculado al trabajo, ¿sí? O a la salud, es decir, el deporte en el espacio público como, bueno, voy en bicicleta al trabajo, voy caminando al trabajo, es decir, se sigue pensando en términos de circulación, o a lo sumo en términos de, bueno, salgo a andar en bici para cuidar, para bajar un poco de peso, para terminar un poco con el sedentarismo, pero siempre en términos de circulación, y sobre todo esto, en términos de un objetivo, cumplir un objetivo más allá del mero disfrute. Pasar de eso a una verdadera cultura recreativa de la ciudad, basada en el concepto de lo común y tomando en consideración la voz y los intereses de colectivos como el de los niños y las niñas, que son injustamente olvidados y que tienen un enorme potencial transformador. ¿Qué es lo que dice el autor? Que nuestras ciudades están pensadas, obviamente, desde un punto de vista adultocéntrico, en el que no se tiene en cuenta el interés superior del niño o de la niña, no se tienen en cuenta
espacios para que ellas puedan divertirse, jugar, practicar actividad física, y cuando se los tiene en cuenta, se los tiene en cuenta de manera muy parcial y desigual, sobre todo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pensemos en la distribución de los espacios verdes en una ciudad, los espacios verdes, las plazas, no solamente para que los niños y niñas se diviertan, sino para el ejercicio de la actividad física en general. ¿Están estos espacios verdes justamente distribuidos, equitativamente distribuidos en los diferentes barrios, de acuerdo a las diferentes clases sociales? ¿O por lo general suelen concentrarse en determinados puntos de la ciudad a los que mayoritariamente tienen acceso la clase más alta o la clase en mejores condiciones económicas de esa ciudad? Pensemos, por ejemplo, Viedma. Viedma es para mí un modelo y un orgullo de ciudad deportiva en el sentido de la cantidad de espacios públicos y de actividades que propone para hacer deporte, para hacer juegos, todo tipo de juegos, de recreación. Bueno, la cantidad de ofertas de actividad física que tiene Viedma es muy grande, sobre todo en comparación con su población, ¿sí? que es bastante pequeña en comparación con otras ciudades. Sin embargo, pensemos cómo está distribuida esta oferta de actividad física, ¿no? Veamos, por ejemplo, yo había buscado acá una imagen satelital de Viedma. Esperen que lo ponga para que lo vean. Ahí está, ¿lo ven? ¿Ven la imagen satelital de Viedma? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Bueno, pensemos, ¿dónde los que vivimos en Viedma, qué lugares elegimos para hacer, por lo general, actividad física al aire libre? ¿Sí? ¿Qué espacios verdes, que son por lo general los que se eligen para este tipo de actividades, y sobre todo amplios, nos puede ofrecer Viedma y dónde se encuentran ellos? Díganme ustedes. La costanera. Bueno, fundamentalmente la costanera. ¿Sí? Si hacemos un 100 argentinos dicen de este juego, con esta pregunta, la mayoría probablemente responda la costanera. ¿Sí? Ahora, la costanera tiene un espacio bastante reducido, ¿sí? Un diámetro bastante reducido. Si bien es larga, los barrios con acceso a la costanera son bastante pocos, ¿no? Y por lo general, mayoritariamente, tienden a ser de una posición social alta, ¿sí? Mientras que los barrios más marginados y los barrios más excluidos de la sociedad y con menor posición social suelen encontrarse más lejos de la costanera, ¿sí? Y además suelen tener menos posibilidades de transportarse hacia la costanera, o porque no tienen auto, o no tienen, digamos, dinero para utilizar otro tipo de transporte público, taxi, lo que sea, ¿sí? Por otro lado tenemos, miren, fíjense acá, la pista de la salud. ¿Cómo no nombraron la pista de la salud, el Parque Ferreira, Jorge Ferreira, la Costanera Norte, como le quieran llamar? Donde, por supuesto, está nuestro instituto. También está rodeado de barrios con un buen poder adquisitivo por lo general, ¿sí? Y se encuentra básicamente en el mismo diámetro que la costanera. O el Boulevard Ayacucho, que también se está utilizando mucho, sobre todo por su amplitud, porque es el boulevard que tiene una parte más ancha, se está utilizando mucho para entrenamientos, para actividades físicas y demás. Bueno, fíjense entonces que la mayor cantidad de espacios públicos para el ejercicio de la actividad física de manera masiva, sistemática, se encuentra en este pequeño radio de acá.
Ahora, miremos lo que es Viedma. Viedma es todo esto, ¿sí? Y sin embargo, lo que dijimos se encuentra acá, en un diámetro que debe ser, no sé, el 10% como mucho de la superficie total de Viedma, ¿sí? Por supuesto que hay otros espacios donde se puede practicar actividad física, pero son muy pocos y no suelen estar en las buenas condiciones en las que se encuentran los que nombramos recién. Bueno, ¿qué tienen para decir al respecto? ¿Alguna opinión? Por ahí alguno que no sea de Viedma, que sea de otro lugar, que pueda contar la experiencia de su ciudad respecto al acceso a la actividad física. Hola, profe. Sí, Yo soy del Río Grande de Tierra del Fuego y acá como que el municipio como que está remetido en la parte de actividad física. En todos los barrios tenés bastantes canchitas de césped sintético de fútbol tipo 5 y si no tenés canchas de pádel y eso, todo al aire libre y después hay gimnasios municipales que están en buenas condiciones, que ahora tuvieron remodelaciones y eso, como que le dan bastante bolilla al deporte acá. bueno, buenísimo. Sí, yo creo que acá en Viedma también, sí. De hecho lo dije al principio. Viedma, digamos, debe ser, por eso aclaré, una de las ciudades más deportivas del país, sobre todo en cuanto a la poca población que tiene y la enorme cantidad y diversidad de ofertas de actividad física. Ahora, desde el punto de vista urbanístico, a la hora de pensar, y esto obviamente no tiene que ver con el municipio actual, tiene que ver con, digamos, cómo se pensó a largo plazo una ciudad, se terminó pensando con los mejores espacios públicos en un radio pequeño que a la vez al que tiene acceso una pequeña parte de la sociedad y no la mayoría. Si bien en los barrios, que también acá pasa, se ofrecen actividades físicas, deportes, en potreros y demás, obviamente esos lugares, esos espacios, no están en las mismas condiciones que los que recién nombramos, ¿sí? Y esto habla entonces de una desigualdad estructural que tiene que ver con cómo se piensa el espacio público. Desde un punto de vista general, como decíamos antes, se piensa solo como circulación, predominantemente como circulación, ¿sí? De mercancías no como y de personas, no como circulación de ejercicio físico. Y al mismo tiempo, los pocos espacios que se ofrecen para eso se ofrecen de manera bastante desigual en términos de distribución. Bueno, redes sociales y actividad física en tiempos de COVID. Si leyeron este texto, eh, se dieron cuenta de que es un texto muy interesante y además es muy cortito, ¿sí? Lo que aborda es la problemática de cómo las redes sociales atraviesan a la actividad física e incluso intervienen en el campo disciplinario de la educación física, ¿sí? Lo que dice el autor es las redes crean sentido de comunidad, deportistas, aficionados e instituciones están empleando cada vez más las redes sociales para informarse, venderse, explicarse, posicionarse, etc. Se van poniendo de moda determinadas prácticas físicas o porque la practica algún famoso, algún influencer, ¿sí? Y en muchos casos la gente se deja asesorar o simplemente imita, ¿sí? Los ejercicios que ve en su muro de Facebook, de Instagram, de lo que sea, o que nos reenvía algún conocido. Esto lo que dice el autor es, por un lado, está bueno porque promueve la actividad física, ¿sí? De diferentes maneras, pero al mismo tiempo puede ser perjudicial. Sobre todo si las personas no somos capaces de filtrar y seleccionar aquellos canales o usuarios que promueven la práctica de actividad física de manera responsable, de manera correcta, ¿sí? Esto en realidad es un tema que atraviesa las redes sociales en general, más allá de los temas, aunque ahora nos estemos concretando en el tema de la actividad física. Pensemos lo que ocurre, por ejemplo, con las noticias que circulan en las redes sociales y que
no tienen ningún tipo de sustento científico ni de sustento empírico, y que muchas veces se terminan, digamos, difundiendo e instalando como una fuerza de verdad, simplemente porque los usuarios no tienen esta capacidad, estas herramientas para poder filtrar lo que es información fidedigna y lo que no, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el gran empuje que está teniendo el movimiento antivacunas, ¿no? Hoy en día, una vez que estamos cerca de poder finalmente terminar con esta pandemia mediante la única manera que se puede terminar una pandemia, que es mediante las vacunas, hay todo un movimiento de gente que dice, no, yo no me voy a poner las vacunas porque en realidad te quieren poner un chip, y bueno, un montón de barbaridades sin ningún tipo de sentido científico ni empírico, y que sin embargo se terminan imponiendo. Y lo mismo ocurre con la actividad física, es decir, una serie de influencers que llevan a cabo consejos y demás, que muchas veces no están ellos preparados y formados para hacerlo, y que sin embargo terminan teniendo un gran impacto en el entrenamiento de millones de personas quizás, ¿sí? Y que puede ser perjudicial para la salud de esas millones de personas. Bueno, nosotros hemos visto en esta pandemia, en este contexto, diferentes campañas, ¿no? Como Yo me muevo en casa, o Yo entreno en casa, lo que ya habíamos nombrado. Y esto de los retos o de los desafíos de diferentes famosos influencers que decían, bueno, te desafío a fulanito a hacer 100 flexiones de brazos, 50 abdominales, salto en rana y qué sé yo. Se instaló muy fuerte la capacidad de los influencers para generar prácticas de actividad física. Que, como decimos, por un lado es bueno, porque vos decís, bueno, promueven la actividad física. Ahora, ¿qué tipo de actividad física están promoviendo? No solo porque es riesgoso para la salud, sino sobre todo porque es riesgoso también en términos de qué valores promueven esos discursos, ¿no? Esto lo veíamos en la introducción, la clase pasada, cuando hablábamos de cómo se está imponiendo la cultura fitness, el predominio de la cultura fitness en el resto de las actividades físicas. Este autor nombra a los 3 principales influencers, que en realidad son las 3 principales influencers de la cultura fitness y de la educación física en general, de la actividad física en general, que son Kayla Itzines, Michelle Lewis y, bueno, la otra no me acuerdo cómo se llama, que tienen millones y millones de seguidores y un poder de influencia tremendo en lo que se considera actividad física, en el tipo de ejercicios que se fomentan y demás. Ahora, ¿qué tipo de relación establecen estas influencers o estos discursos entre actividad física y corporalidad? Y qué es la que termina imponiéndose y predominando en las redes. Bueno, obviamente veamos el estereotipo al que responden estas corporalidades, ¿no? Determinados estereotipos de cuerpo con determinadas medidas, con determinada musculatura y demás, que más que responder a cuestiones saludables, responden a estereotipos hegemónicos de belleza instalados a través de los medios de comunicación, ¿sí? Y pensemos también el tipo de actividad física que promueven, qué es lo que busca. Bueno, Michelle Lewis, que está acá con su marido, que también es influencer de actividad física, sacó este libro que se llama La dieta del cuerpazo. Plan para transformar tu cuerpo radicalmente en 28 días. Bueno, ustedes saben bien que transformar tu cuerpo radicalmente en 28 días no está nada bueno para la salud de tu cuerpo y de tu organismo, ¿sí? Y que entonces acá lo que se está fomentando, promoviendo, no es la actividad física como acceso a una mejor calidad de vida, sino la actividad física como medio para alcanzar determinado estereotipo corporal, el famoso cuerpazo, ¿sí? ¿Qué sería el cuerpazo, no?
y a la vez esto de 28 días, de una rutina de 28 días para transformar tu cuerpo. ¿Y qué pasa después de los 28 días? Una vez que se supone yo ya conseguí ese cuerpo estereotipado. Después, ¿qué hago? ¿Sí? No se piensa en la actividad física como un hábito a largo plazo para mejorar tu calidad de vida, sino para conseguir ese cuerpazo para llegar al verano, como hablábamos la clase pasada, ¿no? Esto de quiero llegar al verano, entonces me mato un mes, me fatigo un mes, y después, bueno, veo, capaz que dejo de hacer actividad física. Bueno, lo mismo la otra influencer, Kayla Itsines, ¿sí? De bikini body, es decir, tener un cuerpo de bikini. Es decir, se promueven todo el tiempo la actividad física como medio para acceder a determinadas corporalidades consideradas hegemónicas, ¿sí? Y que muchas veces, además, hacen sentir mal, culpable, feo y demás a las personas que no pueden acceder a esas corporalidades, o porque no tienen el hábito de la actividad física o lo que sea, o simplemente porque genéticamente su corporalidad responde a otra cosa y puede ser tranquilamente saludable y estar bien con su cuerpo sin tener que llegar a responder a esos estereotipos, ¿no? Bueno, Profe, otra cosa sí. que... Ah, perdón. No, sí. En la diapositiva anterior vio que decía algo de alimentación y no sé qué, y como que tampoco se tiene en cuenta que no todos tenemos el mismo acceso a, no sé, a frutas, verduras, o ellos por ahí consumen algún suplemento o algo, porque por ahí una familia que tiene muchos hijos o es una familia numerosa, lo que más come es, no sé, cosas que rinda más, como arroz, fideos, polenta, algo así, no otro tipo de, qué sé yo. Totalmente, sí. Es muy bueno tu aporte porque estas dietas, estas rutinas de ejercicio físico suelen estar acompañadas de dietas, ¿sí? Porque además es imposible adelgazar no sé cuántos kilos que te proponen adelgazar, sino también incorporás al ejercicio físico una dieta, ¿no? Alimentaria. Pero estas dietas, además de que muchas veces no están tampoco certificadas desde el punto de vista nutricional, porque pueden hacer muy mal a la salud también, exigen un tipo de alimentación que no es de acceso general, ¿no? Bueno, comprate tal barra de cereal energética, comprate tal complemento o suplemento, comprate tal, que muchas veces incluso no son eh, para alimentarte, sino para desalimentarte, es decir, que te quitan el apetito, ¿no? Y que por lo general son muy caras y restrictivas para gran parte de la población. Incluso, bueno, sobre todo en el entrenamiento estereotipado para los hombres, ¿sí? Que quieren llegar al verano todos trabados, musculosos, se suman una serie de aditivos a los consejos de estos influencers que promueven la utilización muchas veces irresponsable de anabólicos y demás complementos que terminan haciendo mal a la salud, sobre todo a la parte hepática, ¿no? Además de ser muy caros. Profe, y a veces esas cosas que Sí. ellos recomiendan, a veces ni las consumen, nomás lo hacen por plata o por propagandas, pero no, ellos tampoco las consumen y la gente compra y le termina afectando. Lógicamente, claro, seguramente tengan un chivo con esa marca, ¿sí? Que les pone mucha plata para promover el consumo de esa píldora, lo que sea, y que incluso ellos no la consumen, tal cual. Pensemos que ser influencer hoy en día no es solamente un hobby. Influencers de este tipo que tienen millones y millones de seguidores mueven negocios millonarios, justamente, ¿sí? Y detrás de ellos están las marcas más poderosas del mundo. Bueno, para ir cerrando entonces, uno de los últimos textos es el de Bienvenido Martínez Ejeda, que él se pregunta entonces qué va a pasar con la educación física o qué está pasando en
en este momento con la educación física respecto al COVID. Él dice que, contrariamente a este discurso que está predominando en las redes sociales sobre la actividad física por parte de influencers y demás, la educación física como campo especializado, ahora sí formado, que forma a personas de manera integral y de manera responsable en el ejercicio físico, ha ido cambiando para bien en las últimas décadas. Lo que él dice es que, además de promover hábitos saludables mediante el fomento de una actividad física regular, no esto que decíamos antes de en 30 días y después nada, ¿sí? Esta relación sádica que se tiene muchas veces con el cuerpo, de decir, bueno, hay que matarse, hay que sufrir, hay que reventarse, ¿sí? Para después conseguir resultados y estar trabado, flaco, lo que sea. No, eso no es lo que se promueve desde una educación física responsable, sino una actividad regular, ¿sí? Bueno, ha ido tomando fuerza la concepción de la educación física también como elemento socializador, crítico y empático, con el que perseguir el crecimiento y el desarrollo personal. La educación en valores a través del movimiento va tomando cada vez más espacio, tiempo y dedicación entre el profesorado de esta especialidad. Es decir, que por medio de la educación física también se está enseñando valores y no solamente competencias motrices. Se están enseñando valores como la inclusión, como el respeto, como la solidaridad, el trabajo en equipo, etcétera, etcétera, que no hacen específicamente a la cuestión motriz, pero que sin embargo tienen un impacto positivo a nivel social. Las personas responsables de las escuelas deportivas también van siendo cada vez más sensibles y conscientes de la necesidad de priorizar la formación de la persona y el goce psicológico de la experiencia de la práctica deportiva frente al logro de resultados basados en el mero rendimiento físico y técnico. Antes alguien que era buena en algún deporte ya era considerado posible buen entrenador, sin haberse formado de manera integral. Bueno, esto también lo venimos viendo y charlando bastante, ¿no? Esto de priorizar desde el campo de la educación física la satisfacción sobre todo. Y en eso tenemos mucho que aprender de los niños, de las niñas, con esto de que ellos no practican actividad física para llegar al verano, para tener un cuerpo como el de propaganda, o para ganar un determinado trofeo, lo que sea. Por lo general, el pibe y la piba practican actividad física porque les gusta, porque les divierte, porque les genera placer, porque les entretiene. Entonces, ¿por qué a medida que uno va creciendo, eso se va perdiendo muchas veces? Y la actividad física deja de ser un fin en sí mismo y pasa a convertirse en un medio para alcanzar determinado objetivo, ¿no? Bueno, últimamente lo que dice el autor, la educación física está tratando de devolver a eso, a que el estudiante logre sostener ese goce psicológico, ese placer que genera la actividad física a lo largo de su vida. Hay que fortalecer un modelo de deporte así que contribuya al bienestar y a la mejora de la salud y garantice el disfrute de las relaciones sociales frente a la persecución del logro en competición, ¿sí? Es decir, lo que dice este autor es que a medida que los influencers fueron imponiendo, digo influencer, pero en general el discurso predominante sobre actividad física en los grandes medios, no solo en las redes, suele ser el de actividad física como medio para un fin, como medio para, por ejemplo, estar bien físicamente, responder a un estereotipo de belleza, e incluso para la salud, que está muy bien. Ahora, siempre se deja de lado otros factores que son fundamentales también, y que la educación física ha revalorizado en los últimos años, que es la práctica de la actividad física como derecho a una calidad de vida mejor, porque genera bienestar, porque genera placer, porque genera inclusión, porque genera hábitos saludables, porque genera
organización y gestión de la vida, como decía Nuria Puig en el primer texto. Bueno, y por último, lo que plantea el autor, una vez que reconoce que la educación física va hacia un paradigma mejor, plantea algunas críticas a las alternativas que han tomado los profes a la hora de ofrecer algún tipo de actividad a sus alumnos en este contexto de pandemia. Bueno, él dice, una parte importante del profesorado del área parecía mostrar reparos en el envío de tareas de la materia, alegando no querer sobrecargar al alumno porque éste ya estaba desbordado con actividades de otras asignaturas. Sin duda que la intención era cuidar a nuestros chicos y chicas, pero precisamente era durante el confinamiento en los hogares cuando el alumnado más necesitaba jugar, moverse y liberarse. ¿Qué quiere decir? Que muchos profes de educación física dijeron, no, ¿para qué les voy a mandar yo actividades si ellos tienen que primero hacer el resto de las actividades áulicas que le mandan y no los vamos a andar sobrecargando? Bueno, obviamente lo que el autor dice, esto es un error, ¿sí? Porque la educación física, primero que tiene el mismo valor que el resto de las asignaturas, y que se pierda las clases de educación física impacta de la misma manera que se pierda una clase de matemática, de lengua, lo que sea, es decir, es igual de malo. Entonces esto de que un mismo profe termine desvalorizando su lugar y diga, bueno, ¿para qué sobrecargarlos? Pone en cuestión esto que hablábamos la clase pasada, de que muchas veces la educación física es desvalorizada por la comunidad como una asignatura sin mucha importancia. Los profes, todo lo contrario, los profes de educación física tienen que todo el tiempo poner en valor este campo, porque un año entero de un chico o una chica sin clases de educación física, sobre todo si es la única opción, la única oferta de actividad física que tiene, es decir, si no va a ningún club ni demás, un año sin actividad física de un chico puede ser determinante para su futuro, ¿sí? En cuanto a la posibilidad de adquirir un hábito y sobre todo en cuanto a su desarrollo psicomotriz, ¿sí? Por lo tanto, en el caso de esos profes que consideraron que no era tan importante generar alternativas, obviamente fue un grave error. Y bueno, este autor también hace una crítica a confiar la seguridad y la salud del alumnado a cualquier influencer que reciba millones de visitas con sus videos de fitness. Antes hay que asegurarse que esas prácticas sean dirigidas o revisadas por profesionales del sector. Y hace referencia a una lucha que están llevando a cabo los profes de educación física en España y que también se está impulsando acá, al menos en Viedma, que es la idea de que se reconozca al profe de educación física como un profesional que debe ser necesariamente consultado antes de llevar a cabo cualquier tipo de oferta de educación física por cualquier gimnasio o lo que sea. Bueno, y en otros casos, algunos profes de educación física se han concentrado sobre todo en la parte teórica, es decir, bueno, ahora que se complica el tema de la virtualidad y no puedo subir videos haciendo ejercicios o promoviendo ejercicios, entonces voy a concentrarme en la parte teórica y que estudien el reglamento del fútbol, el reglamento de tal deporte o lo que sea. Bueno, para este autor eso también fue un error, porque la educación física de ninguna manera debe estar determinada exclusivamente a actividades teóricas. Justamente lo que decíamos antes, una de las dimensiones que más atrae a los niños para practicar educación física o para la hora de educación física en la escuela, es justamente que es el único momento en el que pueden poner su cuerpo en movimiento, ¿sí? Entonces, si están atareados de tareas teóricas, de ejercicios matemáticos, de lectura de libros, lo que sea,
llega la hora de educación física y encima lo hacen seguir leyendo reglamentos deportivos y demás, entonces eso atenta justamente en la consideración que tiene el niño sobre la educación física, ¿no? El placer que le puede llegar a generar. Bueno, y para terminar, de alguna manera terminamos como empezamos, ¿no? Porque este último texto que yo les propuse habla de las 4 heridas del deporte moderno y que no son ni más ni menos que las que venimos nombrando a lo largo de la clase, ¿sí? La herida del género, de la clase, de la raza y de la discapacidad. ¿Por qué son heridas del deporte moderno? Bueno, el autor lo que dice es que la construcción etnocéntrica, ustedes saben lo que es etnocéntrico, ¿no? Es decir, etnocéntrico refiere a una cultura predominante que de alguna manera se toma como centro y que excluye o discrimina a otras culturas que no son consideradas predominantes. Bueno, la construcción etnocéntrica del patriarcado capitalista, colonialista, que tenía en el gentleman a su modelo, un hombre blanco de clase alta, con todas sus capacidades intactas, ¿sí? Fue tomado históricamente como el estereotipo del legítimo deportista, frente a otras figuras subordinadas cuya presencia en el deporte se consideraba ilegítima, ¿sí? Estas otras personas son consideradas inferiores por contraposición al legítimo deportista en alguna de esas 4 categorías que son objeto de análisis. Estas categorías han ido fraguando nuestra concepción del deporte hasta el punto de que, en muchos casos, las consideramos como aspectos naturales y, por tanto, no es posible ponerlas en cuestión, pues son algo dado a partir de lo cual se desarrolla el deporte. Es decir, muchas veces uno de los argumentos que plantea las personas que no quieren llevar a cabo prácticas inclusivas es decir que se va a desnaturalizar el deporte muchas veces, ¿no? No, si hacemos que las mujeres jueguen al fútbol, estamos desnaturalizando el deporte, no, si adaptamos el deporte para que lo practiquen personas en silla de ruedas, por ejemplo, estamos desnaturalizando, como si el deporte fuera algo natural que no se puede cambiar, ¿no? Eso es lo que se ha ido imponiendo con estas categorías. Y las conclusiones muestran que las conclusiones del libro del que este autor toma sus argumentos, dice, las conclusiones muestran que las categorías de clase social y raza, si bien han desaparecido de forma explícita, ¿qué quiere decir de forma explícita? Que hoy en día no se va a prohibir a alguien practicar un determinado deporte porque no es de una determinada raza o no es de una determinada clase social. Bueno, sí, se va a prohibir si no puede pagar la cuota, digamos, para acceder a ese deporte, pero no aludiendo a argumentos que antes sí se aludían, como diciendo, no, esa persona no es digna de practicar este deporte, ¿sí? Porque por su color de piel o por su procedencia social. Sin embargo, sigue mostrando su influencia en la organización y en la percepción de la realidad deportiva de manera soterrada, de manera sutil. Sin embargo, en los casos, bueno, acá se me cortó las conclusiones muestran que las categorías de clase, bueno, acá se me repitió, tuve un problema con la... Sin embargo, en los casos del género y la discapacidad, hay una lucha explícita por el mantenimiento del statu quo actual, basado en lo que decíamos antes, en estos supuestos argumentos naturales, o la redefinición de estas categorías a partir de la superación de los estereotipos que la caracterizan. Bueno, en conclusión, estas 4 categorías que decíamos son 4 grandes desigualdades que suelen actuar de manera imbricada, de manera combinada, que son las que estructuran la sociedad, las que organizan la sociedad, también estructuran el deporte, han estructurado el deporte moderno a lo largo de su historia. Y que son 4 heridas que hasta el día de hoy sangran, por decirlo de alguna manera, que hasta el día de hoy están presentes y siguen excluyendo a personas de la práctica deportiva y que incluso en este contexto de COVID, de pandemia, han quedado más
en evidencia muchas veces estas brechas, y que bueno, nosotros como formadores en el campo de la educación física debemos promover sujetos que no solo pongan en cuestión y critiquen estas realidades, sino también sean capaces de generar alternativas para poder combatirlas, para poder sanar esas 4 heridas. Bueno, les prometí que no iba a ser tan extenso, así que vamos a dejar por acá el tema de la explicación. Ahora les pido por favor que ustedes intervengan como quieran, con alguna pregunta, con alguna duda, con alguna opinión, alguna experiencia que quieran contar. Yo creo que, profe, que quedó bien entendido lo que tuvo que ver el tema de la clase hoy. Que dudas no creo que haya. Bueno, si es así me alegro. Esperemos que les haya servido. Sobre todo para hacer el informe, ¿no? Bueno, ¿alguna opinión entonces? ¿Algo para complementar lo que dije? ¿O algo en lo que no están de acuerdo y quieran también expresar su postura? ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, el tema de las redes sociales en el ámbito de la actividad física? ¿Creen que están ayudando, que están perjudicando? ¿Cómo lo ven eso? Sobre todo porque, bueno, ustedes creo que son millennials o centennials, bueno, centennials no creo, pero... Y están mucho más interiorizados que yo, y seguramente puedan aportar mucho más del... Yo creo, profe, que en este término de pandemia como que se ha puesto más ¿cómo se dice? En importancia lo que vendría a ser la educación física, y si bien la actividad física, ¿no? Se está tomando con más importancia que antes. Mucho tiene que ver también porque esto del coronavirus, que dicen que la actividad física, lo que explicó al principio, ¿no? Que ayuda un montón, ¿no? Por ejemplo, que también, yo voy a dar un ejemplo que había gente que, ponele que antes no hacía actividad física o hacía una vez a la semana, y ahora que estamos justo en pandemia, querían hacer actividad física todos los días y luchaban porque querían hacer eso. Sí, totalmente. Yo no encontré ningún estudio, ninguna investigación. Me puse a buscar porque yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Uno percibe cotidianamente que ha aumentado el ritmo de actividad física que la gente hace corrientemente. Incluso, como decís, que personas que por ahí no le daban bolilla a la actividad física, ahora, bueno, se vieron preocupadas y demás, o interpeladas por este contexto, y sí, están empezando a salir a correr, a andar en bici, a caminar y demás. Y también un poco el encierro creo que afectó y que, digamos, empezamos a hacernos cargo de algunas cuestiones que no estaban tan cerradas o que dejamos a un lado por el simple hecho del trabajo, de las demás obligaciones, por ejemplo, los adolescentes que van al colegio. Yo personalmente hago fútbol y, bueno, al principio por una cuestión de cuidado me mantenía al margen, al igual que ahora por ahí. Sé que no está permitido, así que directamente ahora que creo que empieza Fútbol 5 acá en Viedma, directamente no, pero por una cuestión personal. Entonces como que empezás a realizar actividad física, pero a la vez tenés que seguir cuidándote. Entonces como que ahí todavía está medio ahí. Y como decías en un momento, sí hay, digamos, concentración en toda la zona de la costa, lo que es bulevares, por ahí se está trabajando en el cuidado depende de cada persona que lo lleve a cabo, ¿no?
desde tener las estaciones, desde tener la distancia, desde mantenernos, digamos, cuidándonos, porque si no también, si haces actividades en un grupo como es el fútbol, también estás poniendo en riesgo a tus compañeros, no sos solo vos. Entonces creo que ahí también va un poquito la conciencia, digamos, en cuanto al deporte. Es necesario, es bueno para la salud, en eso estamos todos de acuerdo, pero por ahí seguir manteniendo ciertos cuidados. Claro, tal cual. Sí, bueno, yo también me encanta el fútbol y una de las cosas que más me costó fue tratar de reemplazar el hábito de jugar al fútbol, que yo jugaba día por medio. Y eso también hace que lo que decíamos antes, que el espacio público tome mayor visibilidad, los ejercicios que se hacen al aire libre, y capaz que eso también nos da la sensación de que hay más gente practicando actividad física que antes, cuando a lo mejor es la misma, pero es la gente que no puede practicar su deporte, en este caso el fútbol, es la que sale a correr más, o sale a andar en bici, o camina. O a lo mejor la gente se está volcando hacia otros deportes o se está revalorizando otros deportes que antes no se tenían tan en cuenta. Por ejemplo, yo ahí atrás tengo la paleta. Yo cuando dijeron que no se podía jugar al fútbol y que uno de los deportes era el pádel, yo casi que no había jugado en mi vida al pádel, y sin embargo empecé a jugar cotidianamente. Incorporé ese hábito deportivo cuando no lo tenía. Ahora bien, acá también interviene lo que decíamos antes, que es los limitantes sociales para poder acceder a determinados deportes, porque casualmente esos deportes que se empezaron a habilitar tempranamente, que eran los de menor contacto, a la vez son los que suelen ser más caros de practicar, ¿no? El tenis, el pádel, el golf, qué sé yo, porque son deportes de mayor distanciamiento. Entonces, muy pocos pudieron hacer ese cambio de hábito porque son deportes más caros, ¿entiendes? Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Y además, una paleta, una raqueta, te sale un ojo de la cara, además de que la cancha está a 200, 300 pesos cada vez que vas, ¿no? Sí, por ahí también creo que va de la mano con esto que hablabas al principio de la cuestión de que tu casa depende lo que viva cada uno, ¿no? Pero si uno es mayor y ya tiene que trabajar y demás, tu casa también pasa a ser, digamos, tu lugar de trabajo y tu lugar de descanso y tu lugar de hacer deporte. Entonces, como que también creo que desde ese lado la gente comenzó a salir más a caminar, a agarrar la bici. Una cuestión de tomar un poquito de aire también, porque calculo que no debe ser fácil estar con el grupo familiar entero si tenés una familia grande en un mismo espacio 24 horas al día. Creo que se convierte en algo medio agobiante en cuanto a relaciones y cada uno debe salir, hacerse su momento o busca de alguna forma reinventar ese espacio individual. Sí, tal cual, totalmente. Bueno, lo que hablábamos al principio de las repercusiones psicológicas que que el encierro tiene, ¿no? Y que bueno, lógicamente, después de un encierro tan estricto como el que vivimos al principio, y aunque ahora esté mucho más flexible la cosa, convengamos que seguimos pasando muchas más horas, mucho más tiempo en nuestros hogares del que pasábamos antes de la pandemia. Y claro, en el momento de hacer actividad física, lo último que queremos es seguir estando encerrados. Entonces, como bien decís, Angelina, buscamos espacios al aire libre para poder llevarlos a cabo. Y por lo que vi del fútbol, se va a habilitar, pero con un protocolo muy estricto, ¿sí? Es decir, hay uno de los artículos del protocolo es que vos tenés que jugar solamente con las mismas 15 personas siempre. Es decir, que vos tenés que armarte tu partido con esas 15 personas, el partido de esta semana, de la otra, siempre con las mismas 15 personas, como para mantener las burbujas sociales que eviten que el virus vaya muy lejos, ¿sí? Porque si vos jugás todos los días al fútbol y jugás todos los días con personas diferentes,
y te contagias a todas esas personas. En cambio, de esta manera se puede limitar la capacidad de contagio. Así que bueno, nos replantea lo que decíamos antes, nos replantea nuestras formas de experimentar nuestro deporte, nuestra actividad física también, ¿no? Bueno, ¿alguna otra observación? Cuénteme alguno la experiencia, qué pasó con sus propias, ustedes deben ser deportistas, la mayoría al menos, y qué pasó con su hábito de ejercicio físico, si se vio interrumpido, qué sensaciones le despertó esto, qué experiencias, cómo lo vivieron. Y, profe, yo creo que para una persona que está acostumbrada, no sé, a hacer deporte, por ejemplo, en mi caso, que jugaba al fútbol acá en Viedma, se vuelve medio molesto, por así decirlo, porque ya no podés hacer lo que querés. Entonces tenés que buscar otras herramientas y se complica. Sí, tal cual. Y viste que en un momento hubo como un gris, que no se sabía bien si los entrenamientos estaban habilitados o no. Y entonces había personas que entrenaban en las plazas y había otras que pasaban y los puteaban porque decían que no se podía. Y bueno, toda una serie de confusiones y de paranoia que se genera, eh, que bueno, también impacta, ¿no? En uno que dice, termina diciendo, bueno, por las dudas, si no está muy claro, no me atrevo. O lo que decía Angelina, el tema del cuidado, de decir, bueno, a lo mejor se empiezan a habilitar determinadas actividades como el fútbol, pero el riesgo de contagio en esas actividades es alto. Y a lo mejor yo vivo con una persona de riesgo y no voy a querer exponerme a contagiarla. Por lo tanto, si bien está habilitada esa actividad y me encanta y me apasiona hacerla, decido no practicarla. ¿Sí? Es decir, hay muchas cuestiones en juego. En mi caso, nuestro club mandaba las rutinas y teníamos encuentros por Zoom a veces para explicar, poner un tipo de, o sea, alguna clase, después vos la realizabas cuando querías, pero mandaban como ¿De las qué rutinas, preparador deporte, físico, Anita? así, de handball y de fútbol. Ah, Y poner el profe de fútbol, si no tenía los materiales o algo, el chabón te los alcanzaba hasta la casa y te prestaba una serie, porque tenía una banda de material. Entonces te prestaba una pelota, no sé, unos bonos o algo, y vos hacías y nada. Si no querías hacer mal, lo pasaba a buscar y listo. Pero después, bueno, nada, empezamos a entrenar en el club con protocolo, tenía que ir con barbijo, toda una secuencia media extraña. Y nada, después volvimos a la casa y ahora sí entrenando así con protocolo también. ¿y cómo es? Porque el handball, por ejemplo, tiene mucho contacto. ¿Cómo es el protocolo ahí? Claro, pero eh, ponele, vas con barbijo, llevas la ropa de juego abajo, de un pantalón largo, con otras zapatillas, después vas, allá tenés como un box separado, y, y te sacás la ropa de calle, ponele, y estás con la ropa de juego, y trabajás todo lo que es técnica individual, también la parte física, hay un montón de Claro, ejercicios que pueden no trabajar hacen individualmente partidos o de pareja. todavía. Todavía no hacen partidos. Ah, no. Claro, No, es para reforzar lo que sería la liga individual, supongo. claro. Bueno, y además hay que tener en cuenta que los entrenamientos, tienen que ser graduales, ¿no? Tienen que tener en cuenta también que muchas personas estuvieron sin poder moverse durante meses y que entonces hay que tener cuidado a la hora de de buscar estrategias, ¿no? Para ir planteando ese periodo de transición necesaria hasta que se vuelva al nivel de exigencia que requieren estos deportes, ¿no?
Profe, lo que a mí me pasó al principio, yo hago rugby y bueno, entrenábamos afuera, y con esto del coronavirus y eso no te dan ganas de entrenar, no sé, en tu pieza o en el living Ah, adentro, que es re aburrido. Y ahora arrancamos a entrenar con el protocolo igual, pero también cero contacto y todos re separados, y por ahí es medio aburrido, pero bueno, es mejor que quedarse en su casa encerrado. claro, sí, sí. Debe ser difícil, ¿no? Sostener esas ganas, que en definitiva es el motor que nos hace practicar algún tipo de deporte, son las ganas, el deseo por hacerlo, ¿no? Y cuando todos estos protocolos terminan muchas veces neutralizando esa satisfacción que nos generan algunos deportes, y bueno, eso genera fastidio, genera impaciencia, pero bueno. Aparentemente tenemos una esperanza de que para el año que viene el tema de las vacunas pueda tratar de al menos ir arribando a cierta normalidad, ¿no? Que nos permita poder practicar como antes los deportes. Y si no, bueno, tendremos que adaptarnos, como lo estamos haciendo ahora. Bueno, chicos, chicas, si no tienen entonces ninguna otra experiencia de compartir, otra opinión, otra pregunta, vamos cerrando, porque ya vamos 1 hora y media de Zoom y seguramente muchos quieran irse a comer. Bueno, profe. Bueno, listo, entonces les mando un abrazo grande. Nosotros igual nos vamos a ver, como dije de nuevo, en un Zoom cortito que vamos a hacer, el último, para hacer un balance general. Recuerden que ustedes tienen que presentar la última actividad, tienen como plazo máximo el martes que viene a las 2 de la tarde, como siempre. Y a partir de ahí, bueno, yo voy a ir cerrando las notas y voy a ir tratando de comunicarme con ustedes uno por uno para ir viendo, analizando cada situación. Así que bueno, seguimos en contacto. Cualquier consulta, a ver, esperen que tengo algunos chats. Bueno, gracias por la Profe, clase, saludos. Bueno, al- gracias a ustedes, sobre todo a los que se quedaron toda la clase y me aguantaron todo este cuatrimestre. Bueno, seguimos en contacto, chicos, chicas. Les mando un abrazo grande. Dale, profe, buenísimo. Abrazo, profe, gracias.